Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que le han dado al proyecto LIFE Egyptian Vulture de presentar un poco cuál es el desarrollo de este proyecto, que tiene lugar tanto aquí en Canarias como en Italia. Después veremos por qué estos dos territorios están distantes y cómo es posible que hemos llegado a coordinarnos para trabajar de forma conjunta, ¿no? Esto sí es verdad que era lo que venía yo hoy, antes lo que tuve que hacer antes no es mi trabajo habitual. En principio, les quería presentar lo que es el protagonista de este live, que es el guirre. También en la península lo conocen como la limoche o en Italia le llaman el capobacayo. Es una especie que se encuentra ampliamente distribuida por toda la parte de Europa meridional, llegando todo el África subsahariana y llegando hasta la India, y se distinguen tres subespecies, ¿no? La subespecie Pernopterus, que es la que habita en toda la zona europea y africana. La Ginginianus, que es una subespecie que solo se distribuye en la península de la India. Y después la subespecie Majorensis, que es exclusiva de las Islas Canarias, ¿no? Esta subespecie fue definida en el año 2002, por lo cual es bastante reciente su descripción, ¿no? La población europea, por irnos centrando un poco en el ámbito del proyecto, pues estaría compuesta de entre 2.600 a 3.100 parejas, de las cuales 1.300 estarían en España, ¿no? Y a nivel global, la población mundial está sufriendo un rápido retroceso, de tal manera que el 50% de la población ha disminuido en Europa, y en el caso de la India, el 90% de la población se ha visto diezmada por el uso indiscriminado de esta sustancia, el diclofenaco, que no solo afecta al guirre, sino también a todas las especies de buitres en la India, ¿no? ¿Por qué nos hemos centrado en esta especie? Y un poco ver cuál es la situación actual que tiene, cómo ha sido la evolución en las últimas décadas de las poblaciones tanto italianas como canarias. Empezaremos por Italia. En el caso de Italia, en los años 50, como pueden ver, era una especie ampliamente distribuida, sobre todo por toda la parte occidental de la península itálica, y se concentraba la mayoría de la población en la isla de Sicilia, con 100 parejas, de las 150 que se habían constatado para todo el país, ¿no? Lo que pasa a partir del año 50 hasta finales del siglo pasado es que tiene un rápido declive, de tal manera que lo que queda en la actualidad son esas cuatro zonas de Italia, que son esas que ven ahí: Basilicata, Puglia, Calabria y Sicilia, y solo se han detectado 8 parejas nidificantes, ¿no? Es por esto por lo que se considera que es una de las especies más amenazadas de Italia en estos momentos, ¿no? Si nos centramos en cómo ha evolucionado la población reproductora en Italia, lo que tenemos es que en las últimas décadas del siglo pasado se produce una drástica reducción de la población, calculada el número de parejas disminuyeron en un 71%, y ya pasaron de 70 a 20 parejas reproductoras. A partir del principio del siglo XXI, este descenso se continúa, pero ahora se mantiene estable en los últimos años, con lo cual solo tenemos 8 parejas en toda Italia, ¿no? De 20 se ha pasado a 8, y en estos últimos 20 años, más o menos, pues el descenso ha sido del 60%. En definitiva, el declive en 42 años ha sido del 80% de la población, y solo se constata la presencia de 14 o 16 adultos en peligro crítico. En el caso de Canarias, en los años 50, por tener la misma secuencia temporal, era una especie ampliamente distribuida por todo el archipiélago. Era muy frecuente en Gran Canaria y en Tenerife, aunque en La Palma y en El Hierro no se constató nunca su nidificación, ¿no? Lo que pasó hasta finales del siglo XXI fue algo parecido a lo que ocurrió en Italia. Hubo un declive muy intenso de la población, se perdieron casi el 90% de los territorios de nidificación y desapareció de 5 islas, quedando relegadas solo a las islas de Fuerteventura, fundamentalmente, y Lanzarote. Y en la actualidad, el número de ejemplares del año 2018 asciende al menos a 349 ejemplares. La diferencia con Italia, que es muy importante, es cómo ha evolucionado la población reproductora a partir del comienzo del siglo XXI, ¿no?
A diferencia de Italia, que persistió ese descenso poblacional y se ha mantenido en una estabilidad muy baja. En el caso de Canarias, a partir del año finales de 1998 hasta ahora, lo que ha habido es un incremento progresivo de la población reproductora. Esto, y en el marco en el que estamos, creo que es digno de significar, se debe a las medidas que se tomaron en un proyecto LIFE anterior a este, entre el año 2004 y 2008, donde se atacaron las dos principales causas de mortalidad no natural que había en las islas, que era la mortalidad asociada a los tendidos eléctricos y el veneno, el uso ilegal del veneno. Gracias a esas intervenciones, junto al desarrollo de todas las actuaciones y el mantenimiento en el tiempo de las actuaciones previstas en el plan de recuperación, se ha podido pasar de ese número que ven ahí, de 21 parejas en el año 1998 a 74 en el año 2018. Lo que sí es cierto es que, así como en Fuerteventura, el crecimiento es exponencial en Lanzarote, en la isla donde prácticamente se ha mantenido estable durante todo este periodo. De forma resumida, el incremento de los últimos años ha sido del 252%. Hay 74 territorios ocupados, la tasa anual de crecimiento está sobre el 6%, ¿no? En la actualidad, la población estaría compuesta al menos por 349 ejemplares, de los cuales 153 se trataría de reproductores, pero seguimos manteniendo, aunque ha habido este incremento con el tiempo, seguimos manteniendo la categoría de en peligro, en la medida que sigue teniendo un área de distribución muy limitada y tampoco el número de ejemplares para tirar cohetes. Yo no sé cómo se dice eso en inglés tampoco. Lo que les decía antes, cómo dos territorios tan alejados, con dos subespecies distintas, cómo hemos podido llegar a tener un proyecto coordinado entre las dos regiones, ¿no? Básicamente, lo que hicimos fue analizar cuáles son las causas de amenaza en un territorio y en el otro, e intentar extraer de ellas las que eran comunes a los dos territorios y trabajar e intercambiar experiencias en base a esas posibles amenazas que eran comunes tanto en Italia como en Canarias, ¿no? Aquí serían las causas que tenemos en Canarias. Básicamente, lo que decía antes, las principales causas de amenazas eran la mortalidad asociada a los tendidos eléctricos, el envenenamiento y el uso ilegal del veneno. La perturbación en las áreas de nidificación es también un elemento muy importante, y también la ausencia o disponibilidad de recursos tróficos, que en todo caso no es del todo suficiente. En Fuerteventura sí, pero en el caso de Lanzarote ya vemos que el no crecimiento de la población puede estar vinculada a la ausencia de estos recursos tróficos. Los tres elementos, los tres elementos que sustentan el desarrollo de este proyecto LIFE son estas tres cosas, ¿no? Las líneas eléctricas, y además en este orden: las líneas eléctricas, el envenenamiento y el uso ilegal del veneno, y la perturbación en las áreas de nidificación, ¿no? Centrándonos en Canarias, en lo que se refiere a la mortalidad asociada a los tendidos eléctricos, se han descrito tres tipos de accidentes. El primero, la electrocución. El GIRRE suele utilizar como dormideros o zonas de agregación nocturna los apoyos de las líneas eléctricas, y entonces es normal esa imagen que tenemos ahí, a ver si funciona, bueno, aquí, que es el típico accidente electrocutado del animal que cae justo debajo del apoyo por contacto con los conductores, ¿no? El segundo tipo de accidente asociado a los tendidos eléctricos es precisamente la colisión con el cable de tierra, que vemos ahí marcado y señalizado con unos salvapájaros. Y un tercer tipo de accidente, que es el enganche en los antivibradores, que es un accidente que solo ocurre en Canarias, ¿no? Los antivibradores son unos elementos de las líneas que evitan la vibración de los cables, y el problema que tenían los GIRRES es que se enganchaban a estos cables, a estas estructuras, y se quedaban enganchados, con lo cual terminaban además con una muerte bastante horrorosa, porque terminaban muertos colgados durante mucho tiempo, en una agonía muy larga, ¿no? Si vemos las causas de mortalidad de GIRRE en Canarias en dos periodos, hasta el año 2006 y posteriormente al 2006, en lo que se refiere a los accidentes en tendidos eléctricos, vemos que la colisión
en el segundo periodo ya dejó de ser un problema, no hemos detectado ningún caso de colisión, fundamentalmente porque se corrigieron los tendidos eléctricos colocando estos salvapájaros que evitaban el choque de los pájaros en vuelo, ¿no? El segundo tipo de accidentes que prácticamente ha desaparecido es el tipo de enganche, básicamente con dos tipos de medidas en los tendidos. Una, sustitución del... Ven ahí una especie de rizo, que es una espiral, un antivibrador en espiral, que servía bastante bien. Y últimamente lo que hemos hecho es modificar el antivibrador normal, pero colocándole una estructura que evita que los animales puedan poner la pata y se queden enganchados, ¿no? Pero lo que sí se ha disparado de un periodo a otro es el tema de la electrocución. Como ven, los casos se incrementan de forma sustancial y esto es debido fundamentalmente al crecimiento que ha tenido la población. A medida que la población aumenta el número de individuos, también su área de campeo es mucho mayor y empiezan a utilizar mucho más territorio y empiezan a utilizar apoyos de las líneas eléctricas que en principio no estaban previstos. Y bueno, en principio el número de incidentes crece. De hecho, si ven ahí hasta finales del 2011 había una cierta descenso en el número de accidentes, pero a partir del año 2011 vemos otra vez que vuelve a crecer el número, ¿no? Básicamente lo que se hace en esos apoyos es corregir los conductores, aislarlos para que los animales no se puedan electrocutar, ¿no? El proyecto LIFE, su acción el C4, lo que intenta, después de haber hecho todo un inventario de todos los apoyos de los tendidos eléctricos de la línea de 20 kilovoltios, se han analizado unos 4.000 apoyos y además se ha analizado también el uso que hacen de los apoyos los guirres, utilizando para ello los animales que están marcados con emisores. De todo ese trabajo se establecieron unos 345 apoyos, de los cuales el proyecto LIFE se va a encargar de corregir 222 en el periodo 2018-2021. Paralelamente al desarrollo del proyecto LIFE, el Gobierno de Canarias ha firmado un convenio con Endesa Distribución para complementar este número de apoyos modificados en un número que está en unos 56, ¿no? En el mapa pueden ver un poco cómo están distribuidos esos apoyos y además se le han dado una distinta categoría según el grado de amenaza que tenían, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en el 2018. Se han corregido ya el 60,31% de los apoyos que se le había asignado una prioridad 1, es decir, que tenían una alta peligrosidad que teníamos que resolver pronto, ¿no? En 2018 solo se han detectado 2 muertes por electrocución, pero en ningún caso esas muertes estaban vinculadas a esta línea de 20 kilovoltios que son las que hemos corregido, ¿no? ¿Sí? En el caso del veneno, volviendo a la gráfica anterior, vemos que también se ha reducido en estos 2 periodos, se ha reducido de forma significativa los casos de envenenamiento, pero es verdad que es uno de los factores de riesgo más difíciles de detectar y más difíciles de evaluar. Normalmente pensamos que tiene una incidencia mucho mayor de la que estamos detectando y aunque ha habido esa reducción significativa en el número de casos, no podemos desdeñar que tenemos que seguir trabajando de forma activa en esto. Si pueden ver, el número también tiene un pico en los años 2004, pero a partir de ahí se mantiene relativamente bajo y llega hasta la actualidad. Lo que pretende en el proyecto LIFE básicamente es la creación de una unidad canina que ayude a los agentes de medio ambiente a la investigación y al seguimiento de los casos de envenenamiento, organización y formación a estos agentes y, por otro lado, campañas de sensibilización para evitar el uso ilegal de tal, que como decía antes, en el anterior LIFE ya ha sido bastante positiva su incidencia, ¿no? Actualmente nosotros a todos los animales, a todos los ejemplares de guirres que aparecen muertos se le aplica el protocolo de la Estrategia Canaria contra el Veneno y de este año, de las 3 muertes constatadas de guirre, no ha habido ningún caso positivo. Por último, la otra acción más relevante que va a tener el proyecto es el seguimiento de las áreas de nidificación
porque aunque la población sigue creciendo, lo que sí es verdad es que el éxito reproductor de los guirres es el de los más bajos de toda Europa. Está sobre la mitad. Como pueden ver, para el año 2018 prácticamente el 50% de los nidos fracasan. Y fracasan, entre otras cosas, aparte de otros factores que pueden estar incidiendo, en las molestias y los disturbios que determinadas actividades generan en el medio natural y que además en islas como Fuerteventura y Lanzarote cada vez son más intensas el uso que se hace de esos medios, ¿no? Y la interacción durante los periodos de cría son bastante importantes. Lo que pretende hacer el LIFE, se han determinado 10 nidos que se le va a hacer un seguimiento pormenorizado para evaluar de qué manera afectan estas molestias y la aplicación de medidas de prevención y de control. Para terminar, lo que se pretende con todas las actuaciones que están previstas en el proyecto LIFE, básicamente es mantener el crecimiento de la población que tenemos en actualidad, ese 6% al que antes hacía mención, la expansión del área de distribución, básicamente centrada en la isla de Lanzarote, pero también en otras zonas de la isla de Fuerteventura, como puede ser la zona de Jandía. El aumento del éxito reproductor, básicamente controlando ese impacto que tienen las actividades humanas en el medio natural y básicamente también mediante la reducción de la mortalidad no natural asociada a la electrocución. El objetivo es que se reduzcan en más del 60% en Canarias y además eliminar prácticamente el riesgo por envenenamiento. Y ya con esto ya termino. Muchas gracias.